buenas a todos, amigos, bienvenidos a Espacio Persa nuevamente. Aquí estamos de nuevo. Soy Xavier Muñoz y os mando un cordial saludo muy afectuoso desde la costa de Barcelona, península ibérica, a todo el país y también a todo el mundo de habla hispana. Para los interesados en la historia, en las curiosidades y en la geografía, que es lo que vamos a tratar hoy. Así que un consejo que os voy a dar es que tengáis en mano o busquéis un mapa sobre Oriente Medio. Concretamente vamos a hablar de geografía en este aspecto. ¿Qué es Persia? Que va sobre la siguiente cuestión, ya como habéis visto que se titula el podcast. Así que vamos para allá. Un concepto bastante básico, es base en este canal de Espacio Persa, hablamos siempre de lo mismo, y no se me había ocurrido antes, curiosamente, hablar sobre este aspecto. Muchos no lo sabrán exactamente, y es un concepto que nos puede conducir fácilmente hacia la confusión, hacia ese agujero negro perdido en Asia, dirigiéndose hacia China, pero que no cae exactamente en China, tampoco cae en India, tampoco cae en los países árabes, tampoco no es Mesopotamia, ni es Turquía, ni es el Cáucaso. Es ese agujero negro que está ahí, que pocas personas son las que realmente saben situar este país, y menos todavía conocer su historia, su cultura. Persia, amigos, la conceptualización. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Persia? ¿Qué territorio se engloba? ¿Fue lo mismo en todas sus épocas? ¿Y qué es Irán? Esa también es una gran cuestión. Otro tema del que hablaremos en otro episodio, porque si nos ponemos a hablar de lo que es Irán, es alucinante. Sería un episodio distinto que se titularía Irán y Turán. Estaría hablando de estos dos orígenes, ¿no? El auténtico núcleo origen de los arios. Pero esta vez vamos a hacer que la lección sea mucho más sencilla de aprender. Vamos a Persia, que es un concepto del que nos han estado hablando ya de infantiles en los cuentos de Oriente, incluso un lugar de civilización, de ciencia, de sabiduría, de magos, de místicos, una arquitectura desarrollada también, un carácter, una idiosincrasia que tienen estas gentes. En definitiva, una cultura en general que está ahí y no tiene nada que ver ni con el Oriente ni con el Occidente, porque está en medio. Si miramos dónde está China y dónde está Europa, Persia está en medio. Y para concretar todavía más, Persia se encuentra entre lo que podríamos decir que tirando hacia el este llegaríamos a la India y tirando hacia el oeste los estados árabes, que estarían también más para el sur porque luego está Turquía. El caso de Turquía es otra historia, porque antiguamente eso era una zona de influencia griega, con los bizantinos, los romanos, la lengua oficial era el griego. Esto sería otro tema. Pero vamos a lo que vamos. ¿De dónde viene este nombre de Persia? ¿Qué es? ¿Es una región? ¿Podríamos pensar que antiguamente era un imperio? ¿Un estado quizás? ¿O un reino soñado que se nos aparece en los cuentos? Por eso digo, parece que la pregunta es tonta, de saque, ¿no? Decir qué es Persia, pero si vamos a profundizar realmente, ¿sabemos lo que es realmente esto? En principio, si miramos en un mapa, actualmente tenemos que mirar lo que es en Irán, vemos que, como todos los países, pues tiene una serie de provincias. Entre todas estas provincias, vamos a centrarnos en una que hay en el centro sur,
sin tocar el Golfo Pérsico. Ahí ya tenemos una pista. Golfo Pérsico. Por ahí tendrá que encontrarse Persia, efectivamente. Vemos en esta provincia que os estoy hablando, que se encuentra en el sur al centro, que se llama Fars. Quedaos con este nombre porque es una provincia muy importante actualmente en Irán. Es donde se encuentran la mayoría de restos arqueológicos y de ruinas de antiguas civilizaciones, no solamente de los persas, sino ya de mucho antes de su llegada, como podría ser los elamitas. Bien, podríamos decir que Persia es esta provincia que se encuentra en Irán al sur, que se llama Fars. Porque Fars es una palabra que es para denominarlo a los árabes, que ellos dicen Fars, porque luego tienen la P de Persia, no existe en el alfabeto árabe. Entonces, como no tienen la P, la cambian por la F y le llaman Fars, pero auténticamente la provincia se llama con una P, Pars. Y Pars viene de Parsis, como se llamaba antiguamente. Así que ya vemos que la región de Fars es el núcleo y el verdadero origen de Persia. Todo lo demás, cuando estamos diciendo que Irán es Persia, y es correcto decir que Irán es Persia, podríamos decir que el núcleo está en Fars, y a partir de ahí se va a expandir, y es cuando nace el imperio persa, y a partir de aquí se van a englobar todas las naciones que existen en Irán, porque existen diversos pueblos y diversas tribus, se van a hacer como una especie de confederación o de imperio, donde van a reconocer al monarca persa. De hecho, los persas, uno de los dones que tienen, no es precisamente el militar, sino el diplomático, el de la diplomacia, la tolerancia. Ese es el fuerte de los persas, y por supuesto también el comercio. Por eso, los persas, aparte de conquistar, porque era una parte esencial en la historia de la forja de imperios, también se van a dedicar sobre todo a negociar la paz y a llegar a acuerdos con otros pueblos. Así que a lo largo de la historia podemos conocer como lo que es Persia actualmente, Irán. En este caso, el nombre de Irán se cambió el nombre, se llamaba Persia, lo que conocemos hoy en día como Irán, y fue en los años 30, 1930, cuando el penúltimo Shah de Persia, Reza Khan, empezó una serie de modernizaciones, porque estaban básicamente, el Estado era feudal, y a partir de ahí empezó a modernizarse el país. Empezaron a construir carreteras, ferrocarriles, industrias muy potentes, empezaron ya a utilizar el carbón, cuando ya se estaba empezando a descubrir el petróleo, etc. Y fue simplemente esa decisión de hace unos 80 años, cuando decidieron cambiarle el nombre de Persia a Irán. ¿Por qué decidieron cambiarle el nombre? Sospecho, porque esta es mi opinión, que ya estarían cansados de miles de años llamando eso Persia, cuando realmente no todo es Persia. Aunque sea correcto en términos generales, y esto puede liar, lo que realmente es Persia es Fars, donde se encuentran las ruinas arqueológicas como Persépolis, la ciudad de los persas, la capital, la capital ceremoniosa. Pero no solamente está Persépolis, también encontramos Ptolemaián, también encontramos Pasargadas, la primera capital imperial de los persas, y también está Anshan, es otra capital que tuvieron los persas. Son diversas ciudades, diversas ruinas, y las tumbas de los reyes, Naxer-Rustam. También encontramos todo esto en las cordilleras de los Albors, porque Fars es una región montañosa, no lo olvidemos, que se encuentra al sur junto al Golfo Pérsico. No quiere decir que sea un desierto, sino muy al contrario. Estamos hablando de una provincia que puede rebasar tranquilamente los 3.500 metros, una especie de Suiza asiática, más árida, aunque los persas, como digo, montando su civilización, siempre han sabido con los canals, canalizar el agua para que el agua de las montañas llegue a los valles y así poder crear sus palacios, sus ciudades y sobre todo sus jardines, ¿sí? El origen de los jardines proviene de Persia y a partir de ahí ya empezaron a usarlo también en Mesopotamia,
junto a los asirios, los babilonios, etc. Y luego ya en la Edad Media, con la expansión de los árabes, se generalizó. Porque evidentemente para un árabe que viene del desierto, ver un jardín es una imagen del paraíso. Pero todo esto de la imagen del paraíso ya se tenía en la antigua civilización mesopotámica y también en la persa. Bien, me estoy yendo un poco por las ramas, pero era para puntualizar todo ese tema. Vemos que se cambia el nombre. Se cambia el nombre de Persia a Irán en 1930 y algo, porque se estaba modernizando el país. Y decidieron cambiarle ese nombre porque tenemos que saber lo que significa Irán. Irán es una palabra que significa literalmente la tierra de los arios. Cuando hablamos de los arios, estamos hablando de muchos pueblos, no solamente de uno. Es como si decimos la tierra de los latinos. ¿Qué es la tierra de los latinos? Roma, el Mediterráneo, y luego se fue extendiendo a Sudamérica porque hay latinoamericanos, como se llaman. Podríamos decir que los auténticos latinos somos los del Mediterráneo o los norteafricanos y no los latinoamericanos. Pero son términos que las cosas se mezclan, cambian, evolucionan. Esto hay que entenderlo por una parte. Entonces hay muchas tribus de arios. Están los arios que se fueron a la India, están los arios que se quedaron en Irán, y en términos generales Irán significa la tierra de los arios, porque todos los pueblos que convivían antiguamente en Irán era efectivamente una tierra de arios. Actualmente hay kurdos que son arios, hay turcos no son arios, los árabes no son arios, y sin embargo viven en Irán, porque Irán es una especie de Estados Unidos donde viven muchos pueblos unidos. Por eso sospecho, como digo al principio, de que le cambiaron el nombre a Irán, porque suena mucho más suena más internacionalista, como algo más tolerante hacia todos los pueblos que está englobando este estado. Porque claro, el hecho de llamarse Persia, ya estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que solo hay persas en Persia? Pues no, también había, como digo, kurdos, turcos, incluso rusos y cosacos. Entonces, claro, todos estos, ¿les vas a decir que son persas? No, es más tolerante decir somos de Irán y punto, somos de la tierra de los arios, que es actualmente Irán. Y con esto dejamos ya claro el término de Irán. Pero ¿de dónde se remonta el término de Irán? Y con esto ya termino este tema porque se nos va para otro lado. Irán es una palabra que, atención, existía desde la Edad Media, oficialmente. Hay pruebas de que desde la Edad Media existía el nombre de Irán. ¿Por qué no cambiaron el nombre de Persia en la Edad Media y lo pusieron Irán? Pues mira, no lo sé. Pero hay una ciudad que se encuentra en la frontera con Pakistán en el desierto, no sé si es Kerman, hay una ciudad que se llama, o en Baluchistán, Irán Shar, que eso significa ciudad de Irán. El nombre de esta ciudad antiquísima nos demuestra que efectivamente ya existía. Este concepto de Irán lleva existiendo desde la Edad Media, a diferencia de los países europeos. No podemos decir lo mismo, básicamente los países europeos tienen prácticamente un siglo o dos. Sí que es verdad que países como Francia o Dinamarca, Suecia, sí que siguen siendo monarquías, Francia no, pero Suecia y Dinamarca sí que son monarquías y países muy antiguos, prácticamente de la Edad Media, han cambiado poco en el tema protocolario. Sin embargo, podemos decir que Alemania es un estado moderno. Hace 100 años no existía Alemania. Italia es un estado también moderno. España, lo que conocemos hoy en día como España, viene de después de Napoleón con la Pepa, la Constitución. Y se podría decir, por poner un ejemplo ahora, de qué es España. Porque si vas a la Edad Media y le preguntas a uno qué es España, no te va a decir lo que es, naturalmente. ¿Dónde está el origen de España? Bueno, para ser técnicos y precisos, podríamos decir que el origen de España es Castilla, el reino de Castilla, que luego se junta con el reino de Aragón, empiezan a invadir el sur, que es Al-Ándalus, hasta llegar al reino de Granada y también se lo comen. Pero para ser más precisos todavía, tenemos que decir que el origen de España es Asturias.
Asturias, esa provincia tan pequeñita que se encuentra en el mar Cantábrico, es el origen y la resistencia. Porque hay un dicho, Astur, que dicen, Asturias es España y todo lo demás es tierra conquistada. Y luego fue cuando se fueron a conquistar otros lugares. Pero claro, esa España de Asturias fue la España que triunfó entre todas las demás. El modelo de España que conocemos es la del Reino de Asturias. Porque hubieron más Españas. Estaba la Hispania romana, estaba el primer concepto de Estado hispánico también organizado independientemente fue Al-Ándalus. Al-Ándalus fue el primer Estado independiente ibérico, porque Hispania era una provincia de Roma. Pero Al-Ándalus, cuando se convierte en un califato independiente, ya lo dice la palabra, de Córdoba, no de Bagdad. Entonces, claro, esto puede generar mucha confusión, ¿no? Es como un juego de espejos. ¿De qué España me estás hablando? ¿De la España de los cristianos, la de Asturias y Castilla? ¿O me estás hablando de la España musulmana de Al-Ándalus? ¿O me estás hablando de la España de los íberos también? Pues con esto pasa lo mismo. ¿De qué Persia hablamos? Y así con todos los países. De hecho, Rusia también es un estado bastante moderno. Empezó a existir a partir del siglo XIX. Quiero deciros que todo, como conocemos el mundo hoy en día, es un mundo que empezó forjándose a partir del siglo XIX, hace 200 años. Tampoco no es tanto, porque ya vemos en la Edad Media que todo eran reinos medievales, feudos, señoríos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Irán, lo mismo. Pero como estaba siempre gobernado por un Shah, que Shah en ario o en sánscrito significa señor, es el monarca de Persia, el señor de Persia, el que manda, ahí estaba gobernando lo que siempre ha sido el imperio persa, porque han habido muchísimos imperios en Irán, y todos estos imperios han tenido el nombre de la dinastía que los gobernaban. La dinastía, los búyidas, los selyukis, los safávidas, los sasánidas, todos se llamaban según como la dinastía gobernaba. Y como siempre ha sido un imperio lo que ha habido en Persia, por eso simplemente se le llamaba Persia. Es curioso cuando la última dinastía, los Pahlaví, decidieron cambiar el nombre y llamarlo Irán, en términos de modernización, como ya os estaba comentando al principio. Y vemos cómo luego, con el tema de la Revolución Islámica, se monta la República Islámica de Irán. Podríamos decir que el nombre oficial sería la República Islámica del país de los arios. Arios musulmanes. Suena raro, ¿no? Pero es así. Bien, ahora que ya sabemos lo que es Irán, volvemos a lo que es Persia. Hay diferentes conceptos. Tenemos la Persia antigua, tenemos la Persia medieval, ya islámica, aunque gobernada por los príncipes mongoles, incluso también por los turcos. Y luego, a partir del siglo XVI al XX, se le va a llamar, van a ser dinastías, y le vamos a llamar eras o periodos, como viene a ser la dinastía safávida. Y luego los safávidas les van a decir, la Persia safávida, o los van a llamar la era de los Sand, o la era de los Hafsharid, Nadir Shah, ya estuve hablando de este monarca, el Napoleón de los persas. La penúltima sería la era Qajar, que es para englobar todo el siglo XIX persa, un siglo de gran apogeo cultural, pero de mucha pobreza para el pueblo, porque las riquezas siempre las tenía las noblezas y el rey concentradas. Y por último, la dinastía Pahlaví,
donde ya empieza la historia de Irán. Y cuando hablamos de Irán estamos hablando de algo que es mucho más nuevo, más novedoso. Ahí vemos, no todas las Persias son lo mismo. Pero esto antiguamente también en España decíamos el rey de las Españas, porque hablaban de varias Españas. Estos términos históricos son así de puñeteros de comprender. Y como os digo, en esta provincia de Fars, que curiosamente su capital se llama Shiraz. Shiraz es una ciudad maravillosa, como ya os estuve hablando también en la biografía de Sadi, y es una ciudad fundada en la Edad Media después de las conquistas islámicas, es decir, es una ciudad islámica Shiraz. A pesar de que tiene Persépolis al lado, no quiere decir que sea una ciudad antigua. Puede ser que sus restos arqueológicos sí que sean antiguos, pero Shiraz es una ciudad puramente medieval, equivalente a lo que sería Venecia, en Italia, una ciudad comercial donde sus gremios artesanos van a desarrollar unas competencias increíbles en la industria de lo que viene a ser la ruta de la seda. Y van a desarrollar un arte únicos, unas locuras y un nivel de competencia impresionantes, que causa impresión realmente. Esto es Shiraz. Es importante no confundirnos, porque las auténticas capitales persas, que por cierto Shiraz también ha sido capital de alguna dinastía persa, pero no de la antigüedad, sino ya estamos hablando de la época moderna, vemos que las capitales que han habido en Fars, como Persépolis, Pasargadas, también están ahí. Los elamitas son un pueblo muy a tener en consideración para la historia de la antigüedad en Irán, porque los elamitas son los primeros que se establecen en Irán, en Persia, y montan una civilización. Antes de que llegaran los persas, estaban los elamitas en el Golfo Pérsico, de vecinos con los sumerios. Y los elamitas no eran arios. Se sospecha que vienen de la India, pero tenían una lengua diferente y desarrollaron una civilización y una cultura que muy influenciados estaban los persas de los elamitas. Incluso las costumbres, la manera de hacer las cosas, las vestiduras, los instrumentos musicales, como las panderetas o los tamburs. Todo esto viene de los elamitas. Y es que la cultura persa está desarrollada a través de una evolución que han ido absorbiendo de sus vecinos, de los elamitas, de los sumerios, de los mesopotámicos. De todo esto, y además a través de la expansión del imperio persa, es como se va a crear el imperio persa, que no os penséis que es un refrito, su arquitectura, de todas las culturas que hay, sino que se mezcla toda esa cultura, todas las culturas se mezclan, la griega, la egipcia, la mesopotámica, pero nace algo nuevo. Es bastante novedoso lo que viene a ser la arquitectura persa en ese aspecto. Lo digo porque pensamos, bueno, era una mezcla y ya está. No. Era una mezcla que primero salió bien y segundo, era algo nuevo. Era un estilo imperial, como podríamos decirlo, para entenderlo mucho más rápidamente. Y bien, estábamos hablando de Fars, el corazón de Persia. Después se expande a través de todo Irán y se van a empezar a fundar imperios persas. Han habido, yo qué sé, más de una quincena de imperios y de dinastías en Persia. Y ya todo lo he estado diciendo, no puedo hacer más que repetirme, ¿no? Espero que hayáis entendido un poco más lo que es Persia y no haberos liado. Si os he liado, volver a escuchar la grabación, que está para eso. Yo no me voy a cansar porque la grabación ya está hecha y para cualquier duda. De hecho, cualquier duda me la podéis comentar. Si hay algo que no os ha quedado claro, Persia, Irán, es lo mismo. Pero fijaros en una cosa, si decimos Persia, pensamos en la cultura, en una cultura asiática oriental, exótica, alfombras, gatos, palacios, mezquitas. Pensamos en Irán, petróleo, crisis, yihadistas, yo qué sé, terroristas, un país complicado. Y esto es lo que siempre digo en las conferencias, unir esos dos conceptos, unirlos, porque es lo mismo.
Pero es para que veáis cómo nos manipulan. ¿Cómo nos manipulan? Cuando vemos que estas dos cosas, las dos caras, son la misma moneda. Y esto no puede ser. ¿Cuál es la solución para eliminar esa ignorancia? Viajando. Viajando a Irán. Aunque realmente no sea muy necesario porque existen blogs de viajeros que te explican cómo viajan, lo que se han encontrado, la hospitalidad de sus gentes, que esto es lo mejor de Persia, sus gentes. Y también hay vídeos, hay documentales, guías turísticos europeos que se van a Irán y lo demuestran, y cada vez está más abierto al turismo Irán. Entonces es cuestión de tener unas lecturas apartadas de los grandes medios de comunicación, de la gran televisión, unas lecturas minuciosas a través de libros, de agencias de viajes, de especialistas, para comprender realmente lo que es Irán. Y siempre, para eliminar todas las dudas, lo mejor es que vaya uno mismo y que lo experimente, porque como eso no hay nada. Y ya lo decía Abu Said, esto que estoy hablando no es de oídas, sino que lo experimento. Hasta aquí, amigos, hemos hablado en la clase de hoy sobre Persia. Revisad los mapas, qué es, existe, no existe, sigue existiendo en la mentalidad de su pueblo como nación. Y me he olvidado de un tema muy importante, el Gran Irán. El Gran Irán es otra cosa que existe, y sería para designar los territorios que culturalmente han sido influenciados por la cultura persa. Porque no solamente la cultura persa se usa en Irán, sino que se usa en toda la circunferencia que rodea, como los misiles de hoy en día, que tienen ese rango de alcance que pueden alcanzar Israel, etcétera, etcétera. Pues realmente la cultura persa ha influenciado a todos estos países. Ha influenciado Irak, ha influenciado Azerbaiyán, la arquitectura de los otomanos, la arquitectura en Samarcanda, en Uzbekistán, bastante lejos ya, el ex República Soviética. También en la India, en Pakistán. ¿Qué os pensáis que es el Taj Mahal? Fijaros en el portal de Taj Mahal. ¿Cómo es? Porque al ser blanco todo no notáis la diferencia. Son los mismos portales de las mezquitas persas. Lo que pasa es que en el Taj Mahal, al ser de mármol, no está coloreado. En Persia estos portales son muy típicos y están coloreados, particularmente de color azul, blanco y dorado. Y están hechos de ladrillos o de mayólicas. En este caso también azulejos. Observad bien el entorno y descubriréis que la cultura persa no se detiene hasta ya bien llegados los montes de Tian Shan, las montañas que tocan el cielo, y ahí ya entras en contacto con otro mundo, con otra civilización que es China. Desde Irán hasta bien entrado el Hindu Kush, al sureste, y luego al noreste el Tian Shan, todo lo que encontramos en esta estepa centroasiática, incluso en Afganistán, y ya entrando por la zona dominada por los mogoles de la India, en Rajastán, tienen una influencia islámica notoriamente persa. Las cúpulas persas, los portales persas. Ya digo, es una arquitectura que no hay que pasar por alto, y es una civilización que ha afectado a todo lo que le rodea, igual que ha pasado en Occidente con Grecia y con Roma. Roma ha afectado a toda Europa actualmente, porque es la cuna de la civilización occidental, y también Grecia, aunque más oriental. En el caso de... esto hay que tenerlo claro y es fácil separarlo, ¿no? En Occidente tenemos Roma y Grecia, y también Egipto. En Oriente, Persia, la India, China, y el mundo islámico árabe, que ya sería más para la religión. Pero no olvidemos que la expansión del Islam y sus conquistas absorbieron y adaptaron muchos elementos de la arquitectura persa para diseñar sus propias mezquitas. De hecho, la mezquita musulmana es una combinación de elementos arquitectónicos romanos y persas. Y sin más, amigos, nos despedimos aquí después de haber repartido datos, información sobre Persia y haber aclarado un poco más este concepto. Xavier Muñoz desde la costa de Barcelona. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.